Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro, este programa de entrevista de Noticias Monumental, donde conocemos las personalidades que forman parte de la actualidad nacional y, por supuesto, un año preelectoral, ya les hemos venido contando. Hemos ido también escuchando a las figuras que están aspirando a la presidencia en el 2026. Gracias por todos los comentarios que nos dejan, de verdad que eso nos demuestra que es un podcast sumamente escuchado. También replicamos las informaciones en Noticias Monumental. Y Alejandro, hay mucha gente que está siempre pendiente y nos escriben y nos dicen, ¿para cuándo tal? ¿Para cuándo el otro? Y ya les vamos a presentar a uno de esos candidatos que ustedes nos están pidiendo y nos estaban pidiendo en los últimos días. Así es, Fede, saludo para vos y para quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, estamos muy cerca de determinados plazos que tienen partidos políticos para cerrar sus procesos internos, para seleccionar a esas personas que los estarán representando de cara a las elecciones de febrero del 2026, y es lo que nos ocupa en esta oportunidad, que les invitamos a prestar muchísima atención y a conocer el perfil de la persona que le vamos a presentar en unos instantes. Es precandidato a hoy, pero a falta de ratificación, porque fue la única persona que inscribió su nombre como precandidato presidencial del Frente Amplio, actual diputado, don Ariel Robles, que está con nosotros. Lo pidieron mucho a usted en este podcast, así que dijimos invitémoslo lo más pronto posible para que lo puedan escuchar. Bienvenido, don Ariel. No, bienvenido. No, yo me siento como ahorita decía, como un poquito así con remembranzas de mi tiempo, digamos, participando en radio también. Entonces, nada, me siento muy contento y muy halagado de poder compartir con ustedes y conversar un rato, ¿verdad? De la realidad política nacional y también de las miradas que tenemos en este entorno. Pero nada, muy contento y un saludo a toda la audiencia, ¿verdad? Que siempre sigue estos espacios, sé que con mucha actividad. Hemos tenido a don Álvaro Ramos, don Juan Carlos Hidalgo, don Fernando Zamora, doña Natalia Díaz, don Eliezer Feinsack, don Fabricio Alvarado, doña Claudia Dobles y a Don José todos, Aguilar. don José Aguilar también de Avanza, y a todos les hemos preguntado por qué quieren ser presidentes. Don Ariel, la pregunta para usted también es la misma, cuéntenos. Bueno, lo primero es porque estoy tan agradecido con el país en el que nací, ¿verdad? Realmente hace un rato contaba tras bambalinas que vengo de la caja, ¿verdad? Y que ciertamente que la caja tiene muchísimas falencias y muchísimas cosas que hay que mejorar, pero que cuando uno ve el trato que se le da, digamos, en condiciones muy graves o muy difíciles a personas que uno ama y dice, pucha, qué maravilloso, ¿verdad? Que en Costa Rica lograron encontrar una alternativa para que una institución como esta pueda atender a personas independientemente de cuál es su realidad social y económica, porque, ¿verdad? Crearon esto tan maravilloso, ¿verdad? Y yo soy producto del Estado Social de Derecho en todos sus sentidos, desde que nací, ¿verdad? No nací, digamos, en un hospital público y también siendo atendido con grandes maravillas que yo creo que si hubiera nacido en otro lado, quién sabe, y no nazco, ¿verdad? Entonces yo realmente creo que lo que más me ha motivado, nos ha motivado a recorrer este camino, ¿verdad? De cara a este movimiento político que se está dando en el país, uno muy complejo, muy diverso, muy polarizado, muy confrontativo. Realmente lo que más nos ha movido es que estamos sumamente agradecidos con el país en que nacimos y creemos que Costa Rica merece, digamos, construir un camino en el cual le vemos, ¿verdad? Esa sociedad a lo que puede ser el escenario 2.0 de las bases, ¿verdad? Elementales que nos dieron las condiciones para vivir con dignidad, con justicia social, con una sociedad en la que nos sintiéramos, y yo creo que orgullosos y orgullosas de vivir, y que eso es oportuno, sumarle a eso para poder construir una Costa Rica en la cual nos creamos cada vez más libres de ser lo que queramos ser, ¿verdad? Y de poder vivir con felicidad. Entonces, eso es un proceso en el cual lo pensamos mucho, ¿verdad? Yo creo que las personas que no nos movemos por el ego o porque pongan esto en el currículum o mira qué bonito ser esto, qué bonito ser aquello, o pensando en que Tuani se ve la foto, digamos, en el salón de expresidentes y expresidente de la Asamblea Legislativa. O sea, cuando la gente que no nos movemos por esos sentidos del ego y de las visiones personalistas, nos cuesta mucho tomar estas decisiones, ¿verdad? Entonces a mí personalmente me tomó muchísimo tiempo escuchando, reuniéndome con personas, viendo cuáles eran los criterios que tenían sobre el entorno electoral que vamos a ir y bueno, finalmente en una decisión absolutamente colectiva, no, que no pesa, digamos, solamente mi decisión personal, que al final sí es una decisión personal, pero que sí estuvo alimentada, digamos, por un diálogo con diferentes sectores para poder decidir por aquí vamos a caminar y que esta candidatura, precandidatura, pero que esperamos que el partido ratifique pronto,
esté al servicio, digamos, de esos sectores con los cuales hemos venido conversando. Que de hecho ya hace semanas habíamos escuchado su nombre, de hecho usted no lo había descartado también cuando le hicimos la consulta, pero también estábamos a la expectativa de que iba a ser don José María Villalta, que ahora anuncia, ¿verdad?, que va como candidato a diputado, de que iba a ser también don Edgardo Araya, que en su momento también fue candidato presidencial, e incluso si doña Patricia aparecía por ahí también. Cuando usted habla de que es una construcción colectiva, su aspiración, habla de que estas personas que sin duda tienen un liderazgo en el partido, también de alguna manera le dijeron, vaya usted, don Ariel. Sí, fue una conversación bien amplia, digamos, en el partido. No, quiero decir que en el Frente Amplio, digamos, las candidaturas no se manejan como, vamos a ver, como esas cosas oscuras, ¿verdad? En la cual hay un sector impulsando a uno y otro por otro, sino sí como muy, no que no se tengan diferencias, porque la diferencia en la política sucede desde el momento en que dos personas nos juntamos, ¿verdad? Es decir, usted y yo nos sentamos y posiblemente tenemos en común, ¿verdad? 80% de las cosas, pero hay un 20 que no, y en ese 20 nos vamos a entretener tamaño rato, ¿verdad? Entonces la política tiene enormes diferencias y el Frente Amplio tiene diferentes frentes amplios, digamos, dentro del partido, pero siempre con las cartas muy sobre la mesa, ¿verdad? Es decir, y haciendo las valoraciones de esa coyuntura política que estamos viviendo, este momento político que estamos viviendo y en dónde podemos sumar. Y entonces las conversaciones que mantuvimos siempre fue con el partido, es decir, con todas estas personas que usted ha mencionado, José María, Patricia, el mismo Edgardo y demás, que tienen enorme experiencia también en el quehacer político, y también gente fuera del partido, ¿verdad? Porque esta es una percepción, o al menos es una apuesta a la que hemos sumado esfuerzos, en este caso mucho yo, mucha una nueva generación en el Frente Amplio, es de un poco salirnos de las bases, ¿verdad? O salirnos de las puertas que siempre había tenido el Frente Amplio muy hacia adentro, pero empezar a hablar cada vez más hacia afuera, y hemos tenido diálogos con otros sectores con los que venimos trabajando desde la Asamblea Legislativa, que han ganado confianza en el Frente Amplio como para poder escuchar interlocutores nuestros, digamos, en diferentes espacios y momentos. Y entonces la conversación sí fue que muy en lo interno y muy también hacia afuera. Y sí como una decisión pensada, anunciada y razonada en torno a que todas las personas que integran la Dirección Nacional del Frente Amplio tenían claro, digamos, que íbamos a caminar por acá y que había una posibilidad de que todo el mundo sumara esfuerzos. Es producto de eso que posiblemente solamente existe hoy una precandidatura nacional. Es una precandidatura que logró buscar el consenso de todas las estructuras del partido para plantearse en este escenario. Don Ariel, ¿por qué Costa Rica no les ha dado la confianza para gobernar? Porque los ha mantenido en la Asamblea Legislativa, incluso tienen una presencia importante en este momento en el Congreso, pero ¿por qué para gobernar no se les ha dado la confianza? ¿Qué sienten ustedes? De hecho, lo conversábamos con el secretario general del Frente Amplio, si el peso comunista sobre el Frente Amplio hace que Costa Rica diga no, súper bien de diputados, pero de gobierno no los queremos. ¿Qué piensa usted? Yo creo que también lo primero es que el Frente Amplio tiene que dar luces de una vocación de gobierno, ¿verdad? Es decir, si nosotros nos percibimos como un partido pequeñito, ¿verdad? Un partido que hace bien su trabajo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que esto no se entienda como perfección, porque en la política no hay nada perfecto, es decir, todo lo humano es absolutamente perfectible, tiene problemas, tiene errores y se cometen, y eso lo cometemos en la política muchísimo cada vez que caminamos, digamos, en cualquier espacio de la vida y de la política. Pero la percepción es que el Frente Amplio, digamos, tiene claro un rol de ejercicio dentro de la Asamblea Legislativa, ha logrado elegir diputaciones que hacen un trabajo de incidencia, de control político, de un rol también propositivo, de plantearse, digamos, cuál es el escenario en el que se ven como, que nos vemos como sociedad y demás, pero tal vez dar ese paso, digamos, a verdaderamente hablar desde una vocación de gobierno, es decir, nos vemos gobernando, ha faltado, ¿no? Y eso posiblemente tiene mucho que ver, digamos, en la percepción de que la gente le da al rol que el Frente Amplio puede asumir. Eso por un lado. Por el otro lado, los factores, claro, de una sociedad que creció, digamos, en una dinámica, ¿verdad? En la que se vio una dinámica, y que el Frente Amplio, a pesar de que no es el partido tradicional de izquierda, lo siguen encasillando, digamos, algún sector de la población como si fuera el partido tradicional de la izquierda, ¿verdad? Y eso también conlleva que el contexto mismo dice, bueno, no es el momento, pero también la mejor forma, hemos pensado, de hablarle a la población costarricense
es hablarle con los hechos, con las acciones, es decir, esto es lo que el Frente Amplio ha hecho, esto es lo que el Frente Amplio defiende, y de cara a eso pedir el apoyo a la ciudadanía, y que pensamos que hoy actualmente esa coyuntura es idónea como para poder el Frente Amplio dar ese paso y decir, ciertamente estamos en la Asamblea Legislativa, tratamos de hacerlo de forma responsable, es un partido que en los últimos 20 años ha mantenido presencia en la Asamblea Legislativa, ya es un muchacho con cédula, digamos, el Frente Amplio, una muchacha con cédula, entonces es un partido que ha madurado en el tiempo, que ha ido formando sus personas, digamos, a lo interno, y que hoy se plantea la opción de ir a hablarle a la gente de la mirada, con esta experiencia que hemos ido recapitulando, con esta experiencia que hemos venido generando, dialogando con otros sectores, sumando esfuerzos con otros sectores, creemos que el Frente Amplio puede plantear una opción de gobierno de cara al próximo proceso electoral. Ahora estaba viendo, don Ariel, tiene usted 33 años, me parece que en agosto cumple 34, ¿verdad? No me diga eso porque me viera como unas tristezas. También que íbamos. ¿Pero por qué? No, es precisamente para decir que por lo menos es la persona más joven que hasta el momento conocemos que ha coqueteado por lo menos con esa candidatura presidencial. Es una apuesta que también tiene el Frente Amplio, irle al votante más joven, sí. Y más o menos en qué se basa esa intención, basado también en la edad, incluso que si bien el promedio de las personas es bastante joven, pues don Ariel se baja un poco más de ese promedio de edad que estamos visualizando en las personas que hasta el momento pues conocemos que tienen la intención de estar en esa papeleta. Sí. Bueno, primero estamos convencidos que una candidatura presidencial en sí misma, o incluso llegar a ser presidente de la República, es una plataforma, digamos, que para nosotros tiene un sentido mayor. Es decir, nosotros sí queremos hablarle desde ya y con mayor fuerza, digamos, a sectores de la población que tienen como un sentimiento de molestia, incomodez o incluso desinterés cuando se habla de política, ¿verdad? Y cuando usted ve eso, hoy estamos viendo de que uno de los sectores más importantes, ¿verdad?, para definir el próximo proceso electoral es justamente la juventud. Pero ¿cuántas personas jóvenes realmente van a votar, ¿verdad? No todas, ¿verdad? Y muy pocas. Y eso tiene que ver con que posiblemente los discursos políticos, las estrategias políticas, no le están hablando, digamos, al sector de la población. Entonces, en nuestro caso, desde hace tiempo, nuevamente, no por un tema de esta candidatura, precandidatura o incluso mira hacia el proceso electoral, sino desde hace ya bastante tiempo escogimos en el despacho encaminarnos hacia una forma de comunicación y de representación de los sectores de la Costa Rica que sueñan con una realidad tal vez diferente a la que se está viendo, y eso pasa mucho por la gente joven. Es decir, la gente joven hoy está harta de estar en una presa, ¿verdad? De estar metidos en una presa. Si usted vive aquí en la gran área metropolitana y le va bien, digamos que invierte casi que 2 horas por día en una presa, ¿verdad? 2 horas por día, 5 días a la semana trabajando, estamos hablando de 10 horas semanales. Por mes son 40 horas, estamos hablando casi 2 días del mes se nos van en una presa. Y al año, si usted saca, no los 12, pero pongamos 10, estamos hablando de que son 20 días del año que nosotros invertimos de nuestra vida en una presa. Entonces, creo que la gente joven quiere hablar de eso y queremos darle pues un poco de representación a ese tipo de temas, ¿verdad? El tema de la calidad de vida, cuánto invierto yo saliendo de una presa para irme a un trabajo donde no se me paga ni mi seguro, ni mis horas extra, ni los mínimos, ni el salario mínimo, y resulta que soy una persona joven que no soy sujeto de crédito para comprar una casa, ¿verdad? O no puedo ahorrar porque solo me alcanza para pagar alquiler. Entonces es una generación, a mí me parece, y nos parece a las personas que estamos en esto, que es una generación con enorme necesidad de que se le represente en el espacio político con un discurso propio de su generación, porque en nuestro caso a nadie nos tiene que decir qué es pagar alquiler, nadie nos tiene que decir qué es andar en bus, nadie nos tiene que decir qué fue, digamos, tener que en nuestras familias saber lo que era ir a trabajar, aunque y respetaran todo, pero por el operación arroz y frijoles, ¿verdad? Porque se ocupaba, y esa realidad queremos como representarla, ¿verdad? Entonces esta es la realidad del pueblo costarricense, y tras de eso, si fuera poco, ¿verdad? Dice una persona, ahora recientemente un amigo me decía, Jay, mi salario no está muy bien, ¿verdad? Paso metido en una presa, me voy el fin de semana a una playa y me echan de la playa, ¿verdad? Porque se están privatizando de facto en Costa Rica. Entonces, toda esa realidad queremos llevarla al ejercicio de lo político, es que esa generación, ¿no?, que tal vez es apática a la política, no por falta de entendimiento sobre la importancia, porque no los interesan los problemas país,
a la mayoría de gente joven le interesa los problemas que está viviendo, sino que no se sienten tal vez una representación que les dialogue en un mismo tono, y esa es nuestra tarea en este proceso electoral, que la vamos a asumir con toda la responsabilidad del caso. Don Ariel, ahorita que le preguntábamos por qué la gente no les ha dado la confianza de gobernar, que usted decía que es por un tema de cambiar ese chip de vocación de gobierno. ¿A qué se refiere con eso? Y también cuando usted dice, y yo le preguntaba si el peso de que son comunistas, porque la gente lo primero que hace cuando uno publica una nota al Frente Amplio, esos comunistas, no les hagamos caso. Uh-huh. Usted dice es que ven al partido Frente Amplio como un partido de izquierda tradicional, y no es así. Tal vez explique a la gente qué les ha faltado y qué propone usted diferente en esa vocación de decir, bueno, sí, somos muy cool en la Asamblea Legislativa y hacemos cosas que representamos a nuestro electorado, porque yo creo que ustedes representan a su electorado y se los agradece y por eso los mantienen en la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué es esa vocación de la que usted habla, que usted sí tiene y que va a cambiar en el partido? Y además esa y que no habían tenido en explicación. 20 años, ¿verdad? Sí, Sí, bueno. y esa explicación de que es que nos ven como un partido de izquierda tradicional y somos diferentes. Sí. ¿En qué son diferentes? ¿No son comunistas? Explíquele a la gente, tal vez. Hay dos cosas importantes, ¿verdad? Una primera, que tiene que ver con la vocación de gobierno, tiene que ver con la capacidad de dialogar, encontrar puntos de encuentro con todos los actores de este país, ¿verdad? Y eso, vamos a ver, requiere más que un pleito, para decirlo así, porque también hemos tenido la experiencia del gobierno actual. No lo hacían, eran muy incendiarios durante todos estos años. Yo creo que siempre se mantuvo un escenario de diálogo, ¿verdad? Pero que había sectores que nos asumía como que el Frente Amplio es una fracción que hace oposición en la Asamblea Legislativa y nada más. No se puede contar. Ajá, no, y para temas de gobierno, el Frente Amplio no es necesariamente con quien deberíamos hablar. Creo que eso ha cambiado, ¿verdad? Por la misma composición que tiene la Asamblea Legislativa actualmente. Hay sectores, por ejemplo, que nunca se acercarían a conversar con el Frente Amplio, que hoy dialogan con el Frente Amplio porque ya dejaron esos vicios de este partido de izquierda comunista, no sé qué, que es el que representa eso. Dejaron esos pensamientos porque el Frente Amplio ha demostrado que se puede dialogar. Es decir, hoy el sector agropecuario, ¿verdad? Pues decir, incluso hasta las cámaras del sector agropecuario pueden sentarse y hablar con el Frente Amplio. Y como con cualquier otro actor político, de decir, mira, coincidimos en esto y esto con el Frente Amplio, pero en esto no coincidimos y no pasa absolutamente nada. Nada más entonces, para precisar, escuchándolo entonces entiendo que antes o los percibían o eran muy cerrados a dialogar con otros. ¿Los percibían o yo creo que es un tema de percepción. Yo creo que era un tema de percepción. Entonces la gente decía, con el Frente Amplio no hablemos y eso ya les quita vocación de gobernar. Yo creo que sí, porque si usted no puede entablar un vínculo de diálogo permanente, digamos, con sectores que tal vez no lo van a apoyar nunca, pero que están ahí, es difícil, digamos, lograr avanzar hacia una realidad de gobierno. A no ser que usted gane las elecciones prácticamente sin partido y quedó ahí, después vea desde el uso del poder, casi que con látigo en mano, jalando sectores que tienen que obligarlos a sentarse con usted, que es el ejemplo que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, hoy en gobierno. Entonces yo creo que había un poco de percepción y también había un proceso que el partido tiene que venir aprendiendo y madurando, ¿verdad? Que es generar posiciones en el cual hoy los diputados y diputadas podamos tener un vínculo más grande. También hay una fuerza política más grande, ¿verdad? No es el mismo trabajo que podía hacer un diputado, que le tocaba a Villalta hacer como todólogo, ¿verdad? Decir esto y esto. Hoy una fracción que asume responsabilidades de forma diferente y que ha encontrado en un liderazgo más colectivo, ¿verdad? La forma de poder atender y abrazar a más sectores, ¿verdad? Entonces hemos logrado una división de trabajo más eficaz. Lo otro que es una pregunta, vieran que a mí nunca me han hablado de comunismo en ninguna entrevista. Todo el tiempo es una pregunta, ¿verdad? Que uno tiene que volver y volver, ¿verdad? Y es... ¿En serio? Bueno, entonces le voy a preguntar. En serio. Entonces uno tiene que volver, porque el Frente Amplio es diferente, ¿verdad? Es decir, a los partidos de izquierda tradicionales, ¿verdad? Lo primero es que el Frente Amplio no se percibe como una sensibilidad estrictamente comunista, ¿verdad? Es decir, el Frente Amplio tiene una diversidad política de partidos de izquierda en el cual hoy, digamos, dentro del Frente Amplio usted capaz que puede encontrar gente que no está ni de cercana de ser comunista, ¿verdad? Ni va a estarlo nunca, sino porque milita en el Frente Amplio porque es un partido ecologista, ¿verdad? Y entonces está ahí y milita también gente que tiene, desde las colectivas feministas, están participando en el Frente Amplio, pero no tiene nada que ver o no coincide, digamos, con la agenda que tenía tradicionalmente el Partido Comunista, ¿verdad? Así como puede encontrarse una persona comunista ahí también. Entonces, realmente, el partido hoy es un partido con una amplitud como para poder llegar a una agenda común, en la cual esa agenda hoy es cada vez más amplia para que más sectores
puedan integrarse dentro de esto. Y esa es la visión que queremos llevar al próximo espacio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Frente Amplio le ha tocado asumir en estos 3 años una agenda política en la cual le ha tocado defender la libertad de prensa, le ha tocado defender la democracia, le ha tocado defender la división de poderes, la dignidad económica, la lucha para que se respete el ambiente, y así podríamos irnos tema por tema, ¿verdad? Y realmente no es por un discurso que hoy Ariel se está echando aquí, sino que después de este tiempo podemos venir a un espacio y decir, esto es lo que ha defendido el Frente Amplio, valore usted, ¿verdad? Valore usted y etiquételo de la forma que usted considere conveniente, ¿verdad? Cada quien podrá hacerlo. Pero este comportamiento que tiene el Frente Amplio es un comportamiento más similar a lo que han existido como frentes amplios, ¿verdad? Que es más una representación de diversos movimientos sociales, más que una base ideológica estricta como se entendía la política en otro tiempo. Hoy de por sí tendría que decir que la mayoría de partidos está en crisis ideológica, ¿verdad? Entonces, costaría mucho encontrar un partido verdaderamente comunista, verdaderamente socialdemócrata, verdaderamente liberal o verdaderamente socialcristiano, sino para muestra un botón la Asamblea Legislativa que tenemos, donde los socialcristianos reparten de todo menos cristianismo, los socialdemócratas reparten de todo menos socialdemocracia. Entonces realmente el parámetro ideológico se ha ido moviendo mucho y a los partidos le ha costado mucho ser ese debate de hace algún tiempo, de los 70s, 80s, 90s, en el cual el tema ideológico era un tema de debate. ¿Con sí o no? Hoy, en esa evolución que usted dice del Frente Amplio, no los pueden calificar como comunistas ya. Es que el Frente Amplio no es un partido comunista, entonces yo creería que no. Pero es el único partido que usted cree que puede representar ideas de la izquierda ahora mismo en el panorama electoral. Sí, y creo que a la izquierda costarricense nadie la podría satanizar, ¿verdad? Creo que incluso si usted revisa la historia costarricense, los aportes que ha tenido, digamos, la izquierda costarricense son muy honorables, ¿verdad? Y que también en el escenario de Costa Rica, hace un rato cuando me preguntaban por qué es el presidente, yo creo que uno de los motivos también que a uno lo mueven es que Costa Rica ha sido tan diferente, ¿verdad? Usted no puede calificar la derecha o la izquierda costarricense con respecto a lo que han sido otros países, porque la Costa Rica en la que nacimos tuvo a gente de derecha y de izquierda que se sentaban a resolver problemas en una mesa, como gente civilizada y como gente que entiende la importancia de la democracia, la institucionalidad, la división de poderes como el mecanismo, la batalla de ideas, digamos, como el mecanismo para solucionar sus problemas sociales, y eso yo creo que hay que defenderlo siempre. Costa Rica no puede copiar recetas de ningún tipo ideológico para ningún lado aquí, porque somos diferentes, ¿verdad? Y eso creo que desde hace muchos años la izquierda costarricense lo ha respetado, así, esas reglas democráticas que están sobre la mesa son las reglas con las que jugamos, y por eso voy a atreverme a decir que la izquierda costarricense ha perdido todas las elecciones, ¿verdad? Pero todas las ha respetado. No, nunca ha salido un reclamo de que mira, porque pasó tal cosa. No, todas las elecciones hemos asumido con mucho respeto y hemos asumido el rol que nos ha tocado y que nos ha dado la sociedad costarricense. Esa estrategia, nada más para cerrar este capítulo que usted nos está mencionando, de que ya la gente no visualiza esto como un partido comunista y que no se puede comparar la situación que han tenido otros países con la izquierda y la derecha, es la estrategia que ustedes van a utilizar para que no les afecte electoralmente en el 2026, porque ahora cuando vino don Jonathan Acuña, él decía que durante mucho tiempo fue fácil neutralizar políticamente el Frente Amplio utilizando el discurso de Guerra Fría, ¿verdad? No sé si en lugar de obviar eso, es la estrategia que ustedes van a utilizar para que no les afecte directamente, porque se puede volver hasta incluso muy fácil neutralizar el Frente Amplio con decirles, ellos son izquierda y vea lo que pasa en Venezuela, vea lo que pasa en Nicaragua y vea lo que pasa en Cuba. Totalmente. Lo primero es porque los regímenes autoritarios que hay en el mundo, ¿verdad? Primero que tienen que ser criticados independientemente de la posición ideológica. En mi caso, por ejemplo, he sido altamente crítico, digamos, de lo que pasa en Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde sea. ¿Son dictaduras? Nicaragua, Venezuela y Cuba. Yo creo que son regímenes dictatoriales, Okay. Me parece, y siempre lo he señalado con esa contundencia. ¿Cómo ha costado a alguna gente en el Frente Amplio que haga eso? Y eso es donde la gente también lo señala a ustedes. Creo que es parte de la evolución que el partido ha venido teniendo, y es parte del ejercicio analítico, crítico, puntual que hay que dar, ¿verdad? Y eso lo entendíamos desde hace mucho tiempo y lo entiendo desde hace mucho tiempo. Es decir, yo comulgo más con las ideas de izquierda de Pepe Mujica en Uruguay o de Boric en Chile. Es decir, ambos críticos, por ejemplo, de lo que estaba pasando. Bueno, ya Pepe no, porque partió, digamos, de la vida terrenal y ahora estará en otro lado. Pero críticos, muy críticos, con, por ejemplo,
con lo de Nicaragua no, porque ya habíamos dado, digamos, esa discusión hace mucho tiempo, ¿verdad? Y lo de Nicaragua es completamente irracional, ¿verdad? Es un régimen altamente autoritario y dictatorial, y eso cada vez se pone peor, ¿verdad? Siendo nuestro vecino de aquí de la par. Y con Venezuela ya venía dando luces, digamos, la gente una crítica fuerte sobre eso. Y bueno, a menos yo soy de una tendencia en la cual creo que a lo que hay que señalarlo con contundencia, y hoy lo que pasa en Venezuela es absolutamente irrespetuoso de los derechos humanos en múltiples sentidos. Entonces eso yo creo que es parte de la discusión que hay que dar, y también entender el contexto en el que estamos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que más nos preocupa de Venezuela? Usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Ataques a la prensa, ataques a empresarios, ¿verdad? Ataques a opositores políticos. Eso nos preocupa muchísimo, y respeto a derecho a manifestarse, presiones políticas, todo eso son elementos que nos preocupa mucho lo que está pasando en Venezuela, pero tenemos que prender nuestras propias luces en Costa Rica, ¿verdad? Ataques a la prensa en Costa Rica hoy se están dando, y no es el Frente Amplio el que los ha promovido, ha sido el gobierno de la República, con don Rodrigo Chávez a la cabeza. Hay ataques a la libertad de empresas y persecución a empresas, sí, lo han hecho, y no ha sido el Frente Amplio, ha sido el gobierno de la República. Hay ataques a líderes y opositores. Soy en carne propia, digamos, testigo y en primera línea de lo que eso significa. Es decir, el acoso político del gobierno de Rodrigo Chávez no llega a más porque no ha tenido, digamos, porque dichosamente en Costa Rica no hay ejército, y porque no ha tenido tanto poder como él quisiera para poder hacerlo. Pero eso ya está pasando, y está pasando de la mano de Rodrigo Chávez, el gobierno de Costa Rica. Y cada vez que eso ha sucedido, sin importar si son cercanos, adversarios o no, el Frente Amplio como fracción unida siempre se ha levantado a alzar la voz en favor de la institucionalidad de la democracia, que repito, es una herencia tan nuestra como la de cualquier otro partido político que tiene larga data en historia en Costa Rica, y que por tanto hay que defenderla con contundencia para que otras generaciones puedan seguir pensando que en este país los problemas políticos se resuelven con diálogo, con debate, ¿verdad? Y con paciencia y cediendo posiciones. Eso lo tenemos hoy clarísimo, y eso es lo que queremos llevar también a un eventual gobierno. Es decir, sentémonos en esta mesa, no importa que usted no piense como yo, pero los gritos no nos están funcionando para solucionar la crisis de inseguridad, los gritos no nos están ayudando para solucionar problemas en educación, problemas en infraestructura. Ocupamos dar un paso más allá, y eso estamos preparados para hacerlo. Usted de hecho ha sido muy crítico del actual presidente y de la administración, ¿no? Acaba de serlo otra vez. ¿Es el gobierno el rival a vencer en estas elecciones, tomando en cuenta el nivel de popularidad que tiene el presidente Chávez, que ellos insisten? De hecho, escuché una entrevista, parece que fue doña Pilar, que dijo que eso se puede heredar, ¿verdad? Esa popularidad a la persona que ellos designen en los próximos días. Y usó el ejemplo de Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Van a usar o han insistido en que en primera ronda ganan, en que logran los 40 diputados, y no ven un panorama que no es así. ¿Es el gobierno el principal rival a vencer del resto de agrupaciones, incluido el Frente Amplio, que ahora va con usted como postulante? Creo que no solamente el gobierno es un rival a vencer para el Frente Amplio, ¿verdad? Porque una discusión, al menos preocupación que yo tengo, es que donde han existido regímenes autoritarios como el que hoy tenemos, como el nuestro, es como nuestra versión a la tica. Esto es, lo que hoy tenemos en Costa Rica es autoritarismo a la tica, como todo lo que hemos tenido, ¿verdad? Y ese autoritarismo a la tica podría fortalecerse dependiendo de lo que pase en el próximo proceso electoral. Entonces, a mi lectura, ¿verdad? Y a la lectura que hemos hecho, tan preocupante es, digamos, una continuidad del chavismo, así como tan preocupante podría ser una vuelta del bipartidismo histórico, ¿verdad? Porque el bipartidismo pareciera que quiere casarse con la idea de que el autoritario está gobernando, el antidemocrático está gobernando, olvídense de 20, 30 años de cosas que hice de manera irregular, y la corrupción que tuve, los ataques que tuve a los sectores más vulnerables de nuestro país. Olviden todo eso. Ya yo soy nuevo, renovado, diferente, aunque detrás mío está todos los mismos, y entonces vengo a plantearme como una opción alternativa frente al autoritarismo. Entonces realmente nos preocupa mucho como del PUS y Liberación. El PUS Liberación, claro. Me parece el que PAC. Yo metería también el PAC ahí por su comportamiento y por lo que ha venido, digamos, dándose en el último tiempo. Es que, digamos, lo que hoy pasa en el PAC es un continuismo de lo que tuvimos en el gobierno pasado, ¿ya? Y tanto Liberación como la Unidad y el PAC fueron gobiernos altamente cuestionables en materia de corrupción incluso. Entonces yo creo que
un poco el problema que tendríamos en el próximo proceso electoral es como que hoy veo una campaña en la que son anti algo, y eso ya lo vivimos, ¿verdad? Es decir, nosotros tuvimos una campaña electoral en el 2018 en que fuimos a votar unos en contra de Fabricio Alvarado y otros en contra de Carlos Alvarado, ¿verdad? Entonces era como el antítesis, ¿verdad? Entonces voto en este camino en contra de, y no por lo que quiero o por lo que sueño o lo que deseo ser, ¿verdad? Y eso es un problema. También pasó lo mismo en el proceso electoral anterior, es decir, la elección estaba entre José María Figueres o Rodrigo Chávez, y mucha gente fue a votar en contra de Figueres, ¿verdad? Así como había otra gente que votaba en contra de Rodrigo Chávez. Entonces, la mayor preocupación que hoy tenemos... Pero siempre que vayamos a una segunda ronda es posible que eso pase, ¿verdad? Que se vote más en contra de que a favor de. Puede ser que sea la costumbre en la que se ha venido, pero está en nosotros cambiar esa dinámica, porque realmente el planteamiento que hoy queremos y que le hablamos a la ciudadanía es que no podemos llegar a la elección de que en la que sea el anti-Chávez o antigobierno, ¿verdad? Versus el anti-bipartidismo, porque votar por antis nos deja de lado la Costa Rica que realmente soñamos, ¿verdad? O discutir cuál es la Costa Rica que soñamos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es entrar en una campaña en hablar de cuál Costa Rica la que deseamos o cuál Costa Rica soñamos, porque nos parece que es lo mínimo que deberíamos darle a este país, es decir, hablar de una campaña desde la esperanza, no una campaña desde el miedo, el terror, a pesar de que ciertamente coincidimos en que estamos viviendo un tiempo excepcional en que es válido que el sentimiento de preocupación nos mueva, pero que ese sentimiento de preocupación no nos lleve al abismo donde no hay salida, ¿verdad? Donde escoja a ver cuál va a ser el verdugo que pone usted para que le vuele la guillotina después, le vuelen la guillotina a la cabeza. Entonces, realmente ese es un poco el proceso que estamos viendo, desde ahí lo vamos a asumir, ¿verdad? Y no queremos decir que no seamos críticos del gobierno, pero también hemos sido críticos de los gobiernos de Carlos Alvarado, de Luis Guillermo Solís, de Laura Chinchilla, de Oscar Arias, y echen ahí para atrás todo lo que ustedes quieran. También hemos sido críticos de este gobierno. Ciertamente estos gobiernos tenían otros tintes, lo que hoy tenemos es un discurso muy incendiario, pero que no nos lleve a blanquear o a limpiar, vamos a ver, a suavizar, ¿verdad? Una historia que se tuvo en este país que nadie debe olvidar. Y lo digo con sinceridad porque a mí lo que ha pasado en otros países, ¿verdad? Es que donde ha gobernado un gobierno autoritario y después llegan estos gobiernos, digamos, revividos del pasado, ¿verdad? Pasó en Argentina. En Argentina tenían un gobierno autoritario, tintes como el que tenemos. Después vino lo tradicional, ¿verdad? El gobierno de los Fernández llega, se instala, no, sigue haciendo lo mismo de siempre. Y después lo que vuelve es un Milei, ¿verdad? Con un discurso autoritario 2.0. Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? Trump gobierna una primera vez, no tiene mayoría en las cámaras, se une el anti-Trump, ¿verdad? Y después llega Don Biden, que no era nada carismático, ¿verdad? Llegó por un movimiento en el cual pareciera que era porque Trump era el que estaba al frente y todo el mundo quería votar en contra de Trump. Biden llega a gobernar de forma muy tradicional, y lo único que alimenta es un autoritarismo todavía más fuerte, que es el que hoy gobierna los Estados Unidos, con lo que se conoce como una tríada, ¿verdad? Con mayoría en todos los poderes en Estados Unidos, y hoy vemos los resultados de eso, ¿verdad? Entonces yo quisiera como llamar a la reflexión de que Costa Rica no puede pasar por ahí, y ese anti-Chávez que hoy se está alimentando, o que quisiera instrumentalizarse en la política electoral, lo único que nos puede llevar más bien puede ser a un alimento, si no se hace bien, si no se hace con conciencia en el próximo gobierno, con claridad y con esperanza, lo que nos va a llevar es a alimentar, digamos, un monstruo todavía peor. Don Ariel, ahora que se inscribió don José María Villalta para una precandidatura a la Diputación, en caso de llegar a la Asamblea Legislativa sería la tercera vez que lo hace, ¿verdad? En periodos no consecutivos, pero sí lo más seguido que le permite la legislación, ¿verdad? Eso significa que estaría convirtiéndose don José María en los mismos de siempre, que fue pues un lema de campaña de él en su momento y que le dio bastante rédito electoral. ¿Cómo no tacharlo ahora de ser los mismos de siempre, ahora que aspira a un tercer periodo en la Asamblea Legislativa? Yo pienso que sabe que cuando usamos ese lema, que de hecho que voy a decir que fue uno de los que me atrajo a mí a la política, porque yo estaba, digamos, y no se nos olvida, ¿verdad? No había tenido participación, porque fue un lema muy exitoso, ¿verdad? Y era el lema del recambio, creo. Entonces, creo que fue un lema pensado para la campaña electoral, ¿verdad? Pero no fue pensado, digamos, con las repercusiones que podía tener a futuro, ¿verdad? Yo sí creo que
que si pudiese adaptar ese lema no le diría los mismos de siempre, porque el problema me parece que es más profundo que de las personas, ¿verdad? Diría que el problema son las mismas ideas de siempre, ¿verdad? No, O lo mismo de siempre. o lo mismo de siempre, o las mismas ideas de siempre. ¿Por qué voy a decir esto? Porque pareciera que hay un reciclaje de colores, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el problema que hemos tenido es que no importa si era verde y blanco, no importa si era rojo y azul, amarillo y rojo, hoy, bueno, ni se sabe qué color era, pero digamos que llegó con el verde, azul y blanco, ¿verdad? No importa qué colores les quiera usted poner, son las mismas ideas de toda la vida, las mismas que se han venido defendiendo, y entonces hoy creo que el lema habría que ponerlo, yo lo pondría ahí, en las mismas ideas de siempre. Creo que José María ciertamente ya es una cara conocida en la política, ¿verdad? Y creo que hoy está a las puertas, va a ser diputado de la República, eso no nos queda duda a nosotros, de acuerdo a lo que estamos viendo y los datos que tenemos, y que José María ciertamente ya hoy es una cara conocida, ¿verdad? Y que la gente podría calificar como parte de los mismos de siempre, ¿verdad? Pero habría que hacer una distinción entre los mismos de siempre que han sido honestos, éticos, coherentes, y los mismos de siempre que han sido corruptos, ladrones y incoherentes, ¿verdad? Y yo creo que le hace más daño la incoherencia en la política que la coherencia. Entonces, y es una jugada en la que el Frente Amplio apuesta a la legitimidad también del trabajo que se ha venido haciendo. José María ha demostrado ser un gran diputado y creemos que vamos a tener un escenario político muy diverso en el próximo proceso. La Asamblea Legislativa próxima va a ser una Asamblea Legislativa difícil, ¿verdad? Se va a ocupar personas que sepan entender cómo se usan los reglamentos de la Asamblea, que sepan sobre la estructura del Estado y que se entienda la importancia de la negociación. José María fue un único diputado, digamos, en sus 2 periodos constitucionales como diputado de la República, pero en ambos periodos fue uno de los diputados que más leyes aprobó, y eso da muestras de que tiene capacidad de diálogo y de negociación dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, de primera mano, en mi caso, llegando al gobierno de la República, se me hace trascendental tener una persona con esas características dentro de la Asamblea para que pueda mover una agenda política, porque lo aprendimos en este periodo también las personas que nunca habíamos estado en la Asamblea. Es un gobierno puede tener toda la alta popularidad que se quiera, pero si no hay una posibilidad de negociación en la Asamblea y se queman esos puentes, realmente es muy difícil. Hoy la repercusión de lo que estamos viendo es, tenemos un presidente que puede tener niveles de popularidad altos, ¿verdad? Ya ustedes ahorita lo planteaban con el tema de ver si se hereda o no en la política, ¿verdad? Y que doña Pilar decía que eso ya pasó en México con Claudia Sheinbaum, pero bueno, López Obrador tenía a Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Yo no sé si realmente es un fenómeno parecido que se pueda analizar aquí en Costa Rica, pero en este escenario que estamos viviendo, sí puedo dar muestras de que el estilo del presidente, si se replica de forma exacta dentro de la Asamblea, con una jefatura de fracción que los gritos que pega el presidente voy y los pego en la Asamblea en momentos en que no tiene ninguna lógica porque se está discutiendo la agenda del gobierno, se renuncia desde ahí a gobernar, y eso no queremos que nos pase. Creo que sí los persiguió ese eslogan de campaña, don Ariel. Y lo va a seguir haciendo de por vida. Porque ustedes criticaban que en Liberación el primo, el tío se pasaban las curules, y bueno, eso habla también, y yo creo que es válido que si la gente cuestiona si hay una verdadera renovación de liderazgos en el Frente Amplio, que una persona esté aspirando ya para llegar por tercera vez a la Asamblea Legislativa. Y don Edgardo Araya en la segunda ocasión también. Sí. Aprovechemos porque ya apenas lo ratifiquen, de una vez lo dejo invitado, vamos a venir a Noticias... Si hay café, yo puedo venir todas las veces que ustedes Pero vamos a venir en vivo a Noticias Monumental. Buenísimo. Igual habrá café, tranquilo. Para que la gente también le pregunte directamente a usted ese día en vivo, y vamos a poder ampliar ya cuando presente su plan de gobierno, claro, y todo, ¿verdad? Pero si usted le pudiera resumir a la gente cuál es la propuesta de Ariel Robles, del Frente Amplio también, porque entiendo que ustedes trabajan para Costa Rica en el 2026. Sí, bueno, hay 3 ejes elementales en los cuales hoy nos estamos moviendo, porque nos parece que es casi que una emergencia nacional resolverlos, ¿verdad? Y uno tiene que ver, por supuesto, con el tema de seguridad. Actualmente, bueno, recientemente hay un estudio que salió diciendo que Costa Rica, del IDESPO, casi 80% de las personas encuestadas en ese estudio, que fueron 1000 y resto, dicen que Costa Rica necesita mano dura, ¿verdad?, en contra de la inseguridad. A mí eso me parece muy revelador de las condiciones y la desesperación que la gente está viviendo, ¿verdad? Y yo creo que ciertamente ahí habría que atender con urgencia. Hoy
Y hay problemas, digamos, elementales. Hoy el presupuesto que se va para seguridad realmente no está alcanzando como debería alcanzar, a pesar de que se dan más fondos, no se maneja a veces con la mayor eficiencia y gestión. Los policías, si usted va y habla con ellos, se lo dicen, digamos, todos los días, están haciendo vaca para arreglar el carro que está varado, ¿verdad? Y que tienen que ver cómo resuelven el problema para poder hacer sus patrullajes. Las botas se les joden, ¿verdad? Y entonces antes tenían 2 pares de botas, ¿verdad? Entonces si una se afectaba, tenían, digamos, otro par para utilizarlo y ir a hacer sus recorridos. Ahora solo tienen uno y si se les afecta, ya eso es un requisito para poder hacer la rutina, ¿verdad? Diaria de ir a hacer ese tipo de cosas. No puede ser que estén pasando. Entonces nosotros sí creemos que la seguridad hay que abordarla con una lógica en la cual existan los recursos y la recuperación de los espacios públicos. Hay que empezar a hablar del tema del lavado de dinero. No hay país del mundo que haya salido de una crisis de inseguridad si el lavado de dinero es la forma en que se legaliza, para decirlo de alguna forma, se capitalizan los recursos del narcotráfico, ¿verdad? Y Costa Rica hoy, el lavado de dinero prácticamente es un tema que está como a río suelto, ¿verdad? Es decir, es una cosa que corre por nuestro país y nosotros sí creemos que hay un tema ahí. Hay varios proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa que deberían meterse en la discusión como alternativas para frenar eso. Entonces el tema de seguridad realmente nos resulta muy importante. Un segundo tema que va de la mano porque no puede verse seguridad y educación, ¿verdad? Y empleo como temas alejados, y a mí me parece que hoy eso es una discusión que tenemos problemas y estamos viendo como islitas, como que la seguridad está aquí, la educación está aquí. Posiblemente, ¿verdad? Los problemas que hemos tenido en los últimos 4 periodos, voy a decir 4, pero podría ser más, en las decisiones que hemos tomado en materia educativa, hoy están incidiendo de manera importante en los picos de inseguridad que tenemos. No hay país del mundo, repito, que haya salido de una crisis como la que tenemos, recortando en educación, ¿verdad? Afectando educación o de la forma que aquí está pasando. El modelo educativo costarricense tiene que actualizarse a este siglo, ¿verdad? Y eso no está sucediendo hoy. Hoy nuestras personas jóvenes que están logrando salir, digamos, de los procesos educativos, muchas no tienen las competencias, digamos, para poder integrarse al mercado laboral y que hoy encuentren un trabajo digno para no caer en las garras de la inseguridad. Entonces sí creemos que eso va de la mano profundamente. Y finalmente el tema de empleabilidad, que nos parece que es fundamental, justamente porque cuando usted ve que en las zonas costeras especialmente, o en la Costa Rica rural, que es donde mayor índice tenemos de desempleo, resulta que ahí mismo coincide, digamos, los gráficos de pobreza, de desempleo con la inseguridad. Es decir, es un patrón que sigue. Yo creo que ahí la institucionalidad tendría que ver eso y atenderlo de una forma lógica para poder hacer planes alternativos que logren sacarnos de ese bache. Entonces, ciertamente seguridad es un tema, pero que tiene que ser de forma integral abordado de la mano con educación y empleo digno. La mejor estrategia en contra de la inseguridad es educación y trabajo digno, y eso no queremos quitarlo de la mesa. Son temas que nos parecen fundamentales de plantear. Por supuesto que hay otras aristas, digamos, de la discusión política que nos mueven profundamente. Recuperar materia ambiental. Costa Rica hoy está viviendo unos procesos más críticos. El gobierno de Rodrigo Chávez tiene varias falencias, ¿verdad? Y uno las ha podido notar, pero si hay una en la cual creo que nos ha dejado una huella mayor, es en el tema ambiental. Sin lugar a dudas, aquí tenemos una crisis. No hace falta ser mago, digamos, para poder ver que hoy hay un tema de afectación, digamos, en las zonas costeras. Repito, hay fenómenos de gentrificación totalmente irresponsables que están devastando los recursos naturales, que son una de las fuentes primordiales del ingreso de turistas a Costa Rica. El turismo es importantísimo en nuestro país para nuestra economía, y resulta que hoy tenemos un problema en cómo, no sé qué van a venir a ver los turistas, digamos, mañana, si hoy las tortugas, los bosques, los monos, ¿verdad? Están en un peligro gravísimo, y eso sí que nos preocupa. Nos parece que no podemos ver el ambiente, ¿verdad? Como un tema simplemente de algo desechable, sino que más bien deberíamos verlo como una inversión futura, ¿verdad? Cómo proteger el ambiente para que sea una fuente de ingreso futura es una cosa que también nos parece fundamental. Pero eso así como en grandes elementos, ¿verdad? Una discusión por donde queremos que pase, siempre un respeto profundo por la institucionalidad de la democracia costarricense, y sabiendo que la mayoría de problemas que tiene nuestro país se resuelven, digamos, dentro de ese apartado. Don Ariel, muchas gracias por Qué acompañarnos. Rápido. Sí, hace 45 minutos. Se nos fueron rapidísimo. La próxima tengo que venir unas 2 horas. Ah, imagínense. No, de hecho nos faltó hablar de un montón de cosas, pero evidentemente ya cuando lo ratifiquen lo vamos a tener en vivo en Noticia Monumental también, hablando con la gente.
Le iba a preguntar la posibilidad de alianzas con el primo, el ex primo, es que ya parece que ya no, el PAC, que le decían que eran primos, ¿se acuerda? Ya veo que por ahí no, ¿verdad? Bueno, para que ustedes vean las curiosidades de la vida, un día de esto salió un estudio que tengo como un tatara no sé qué en común con don Rodrigo Chávez Robles, que yo soy apellido Robles. ¿En serio? Entonces imagínate usted si la relación de cercanía que podríamos tener Rodrigo Chávez y yo es algo similar a la posibilidad de cercanía actual, ¿verdad? Entre el Frente Amplio y el Partido de Acción Ciudadana. ¿Pero por qué tan divorciados? No queriendo decir que el Partido de Acción Ciudadana no tenga gente buena, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos ¿Pero una... qué pasó? Si, como le digo, eran como primos. Se les veía como aliados naturales, ¿verdad? Sí. Coincidamos en algunas cosas, hoy coincidimos en otras, digamos, y coincidimos. Yo, por ejemplo, coincido con lo que el planteamiento de movilidad urbana que defiende mucho el PAC, ¿no? Pero lo que pasa es que hoy la dirección del PAC parece que no fue autocrítica del gobierno de Carlos Alvarado. Sí, no se puede entender la política sin ser autocríticos. Nosotros tuvimos que aprender a golpes de eso. Es decir, tuvimos una fracción 2014-2018. Tremenda fracción. Pero si no hubiésemos aprendido de eso, no hubiésemos elegido las próximas fracciones. El tremendo era sarcasmo, ¿verdad? No, tremendo de mal, digamos. Sí, el mío. Ajá. Hay mal sentido de la palabra. Hay gente valiosa que hubo ahí, que lo hicieron bien, pero la descoordinación, las discusiones que se daban, ¿verdad? Es un poco muy grave, ¿verdad? Y entonces, como que tuvimos que aprender ahí, tuvimos que hacer autocrítica, y nosotros no vemos esa autocrítica en las estructuras actuales del PAC. Dicen que, bueno, en el Congreso Ideológico, en la página 23 o 24 que tuvieron, meten que hay autocrítica, pero bueno, si ponemos a la persona más cercana del gobierno de Carlos Alvarado. ¿Usted le parece que parte de la falta de autocrítica del PAC es poner como precandidata a la ex primera dama? Sin lugar a dudas, y bueno, hay muchos sectores que hoy están con el Frente Amplio que se alejaron, que se fueron del PAC, pero el Frente Amplio hoy tiene dentro de sus sectores cercanos muchísima gente que creyó en el PAC y que estuvo en el PAC, y muchísimos sectores sectores ecologistas que estuvieron con el PAC, hoy con la candidatura no sé si ya, pero la candidatura de doña Claudia, a quien no conozco y quien, digamos, no he compartido un espacio, no puedo describir como persona, pero su misma imagen es reflejo de una cero autocrítica, digamos, en ese partido, y esos sectores ecologistas más bien han brincado, ¿verdad?, a sumarse a la campaña del Frente Amplio, es decir, y nosotros que vamos a ir a dialogar ahí, ¿verdad?, es un poco difícil. Entonces, sí creemos que hay gente ahí de sectores progresistas, sí creemos que hay gente ahí de sectores democráticos muy valiosa y a quien respetamos, pero con quienes dirigen hoy ese movimiento político se nos hace muy difícil tener algún tipo de encuentro de coalición. Sin embargo, el Frente Amplio sí cree, y yo soy fiel defensor, de que hay que abrir un proceso electoral que integre otros sectores políticos, y yo voy a seguir insistiendo a lo interno del Frente Amplio la necesidad de una coalición o un esfuerzo político conjunto o alianza con otros actores. No necesariamente tiene que ser el Partido de Acción Ciudadana, hay otras fuerzas políticas de nivel más provincial, cantonal o incluso nacional con las que hemos mantenido diálogos que podría concretarse algo, y a eso voy a seguir sumando porque me parece sano y necesario. Y también hablándole a la gente buena de diferentes espacios políticos que puede sumarse, ¿verdad?, a una campaña. La política no puede ser sectaria, es decir, debe ser que sume. Y eso lo tenemos claro. Simplemente que ahí, hoy, no hay autocrítica, y sin autocrítica no hay posibilidad de construcción. Por ahí no. Vámonos, porque si no le tenemos que dar más café. En los próximos meses conversamos más con don Ariel Robles, precandidato, a falta de ratificación ya candidato presidencial del Frente Amplio. Gracias por estar con nosotros, don Ariel, de verdad. Muchísimas gracias, salud. Hasta luego.